Muy buen día, mi nombre es Johan Marulanda, soy estudiante de Comunicación Social de la sede José Acevedo Gómez en Bogotá. Esta es una presentación de la fase 3 del curso de Sujeto, Comunidad e Interacción Social. Esta fase como tal busca eh, ejemplificar problemáticas relacionadas con la emergencia del sujeto, la subjetividad y las identidades en sus contextos comunitarios y los orígenes de estas. Yo escogí la problemática de eh, construcción o problemática de construcción de identidad étnica. El título de mi presentación es Construcción de la identidad étnica en Bogotá desde las comunidades indígenas y sus cabildos. Dentro de ello, la problemática identificada como tal son las diversas subjetividades a partir del contraste entre las subjetividades y construcción del sujeto a partir de las construcciones sociales y culturales en las regiones, en comparación con las subjetividades y construcción del sujeto en la ciudad de Bogotá para integrantes de los cabildos indígenas residentes en la ciudad en torno a la configuración de la identidad étnica de las comunidades. Esto quiere decir que lo que planteo es ese contraste entre lo que es una construcción de identidad cultural territorial por las comunidades indígenas en sus territorios y cómo ésta se contrasta y cómo cambia la subjetividad y la construcción del sujeto cuando las comunidades se asentan en ciudades capitales, como en este caso Bogotá. Esas construcciones de subjetividades cambian, esas construcciones sociales y culturales no son las mismas que las regionales y por ello se configura una problemática que genera una emergencia en torno a configuración de nuevas identidades y a configuración no solamente de nuevas identidades individuales, sino con el paso del tiempo, identidades sociales colectivas muy diferentes a las regionales. En esta diapositiva observamos la ubicación geográfica de las comunidades en Bogotá. Hay asentados bastantes pueblos indígenas, entre ellos los más representativos son los Kamensap, los Nasa, los Huitoto, los Yanacona y los Pastos. Son más o menos las cinco etnias con mayor asentamiento en Bogotá, distribuidas en todo Bogotá, con una alta presencia en Bosa. Hay que recordar que en Bosa y en Cotasuba tenemos cabildo indígena muisca, entonces ello también genera que toda esa interacción social y todo ese relacionamiento sea un poco complejo para las comunidades que vienen a asentarse en Bogotá. La identidad cultural a partir del arraigo ancestral y tradiciones es lo que debería pervivir desde mi punto de vista en temas de la construcción de sujeto, las subjetividades desde los territorios y toda la construcción de las territorialidades con la construcción de una identidad colectiva, una identidad individual. Ello se ve afectada directamente en Bogotá. Ello se ve afectada directamente en Bogotá porque a partir de ejercicios de resistencia territorial se llevan a una expresión nacional, como lo hemos visto en muchos casos. Y dichos ejercicios generan que mucha gente se acentúe por una agenda política que tienen los movimientos y las organizaciones también de carácter o del sector indígena. Y ello permea algunas cosas de las construcciones identitarias territoriales cambiando absolutamente muchas de las subjetividades construidas en el territorio por los comuneros. Algunos gobernadores en Bogotá indígenas ya existen, estamos hablando de aproximadamente más de 17 gobernadores indígenas asentados en Bogotá con sus pueblos. Hay un proceso de elección inclusive dentro de la alcaldía distrital y el IDEPAT, Instituto de Participación y Acción Comunal, que acompaña estas elecciones de cabildos indígenas como tal. Entonces, de cierta manera, el gobierno propio comienza a tirar
o a manejar unos visos de gobierno con estructuras occidentalizadas para la elección de sus propios representantes en la ciudad de Bogotá. Y pues dentro de ello está la diversidad de subjetividades construidas desde la interacción social en Bogotá. Allí vemos reflejado diversos tránsitos, por ejemplo, hacia mujeres trans indígenas que a nivel territorial no se ve por ningún lado, pero que la ciudad también eh, presta esas posibilidades para que también se construyan esas subjetividades y esas construcciones como sujeto en vía de esas construcciones de identidad individual que en el territorio pues no se presta para esas posibilidades al estar de cierta manera regulado por unas identidades sociales y unas normas sociales bastante estrictas dentro de las comunidades indígenas. Y pues también el tema de la interacción social con todo lo que son los medios físicos y lo dotacional de una ciudad como Bogotá. El solamente no caminar, el tener que subirse a un transporte público, cuando tu vida en las regiones es el caminar, el dialogar, el escuchar, y aquí encontrar un contraste totalmente diferente, donde no te escuchan, a veces no te saludan, y te toca lidiar con un sinnúmero de situaciones. Dentro de lo que sería el análisis y los impactos, tenemos un mapa de actores de comunidades indígenas en Bogotá, cabildos indígenas en Bogotá, la alcaldía de Bogotá interfiriendo directamente en decisiones también de gobierno propio de las comunidades, el movimiento alternativo social indígena como el brazo político de las comunidades indígenas y la Organización Nacional Indígena de Colombia como un brazo político también de las organizaciones indígenas, que inclusive el maíz nace de la UNIT, pero como un brazo organizativo de las comunidades indígenas en Bogotá. El análisis de impacto, hay una hibridación cultural, hay una pérdida de identidad ancestral, hay unas identidades dinámicas, yo lo denomino interregionales, van y vienen, hay una construcción de nueva subjetividad en general de las personas que están asentadas o que ya llevan unos buenos años en Bogotá, y hay una construcción de nuevas territorialidades que obviamente no son las mismas de los territorios, hay unos nuevos ejercicios de poder en esa interacción social, pues hay unos establecimientos de relaciones de poder totalmente diferentes. Lo menciono como un cierre como Boyacá Hidrópolis porque yo creo y considero que las comunidades indígenas en los territorios siempre se organizaron en torno al agua. Y esa es la dificultad que tienen hoy en día en Bogotá. No han podido organizarse, no han podido vivir y pervivir en torno al agua. Y esa es una necesidad que yo creo que podría ser un muy buen aprendizaje para los habitantes de la ciudad de Bogotá. La organización en torno a lo hídrico, al agua. Mil gracias.